¿Qué jugadores europeos que militan actualmente en la NBA dominarían en el baloncesto europeo en caso de cruzar el charco de vuelta al viejo continente? Hoy en el canal os presento un equipo, bueno, un equipazo que serían piezas absolutamente claves en la Euroliga 23-24. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos en este caso de NBA y Euroliga con un vídeo muy interesante. Os voy a dejar aquí el motivo por el que he hecho este vídeo, porque he visto este tweet de Basket News, que es la web de Donatos Urbonas, donde hablaba de jugadores que dominarían Europa en caso de que dejaran la NBA y volvieran al viejo continente. Algunos han jugado Euroliga, otros no, algunos fueron estrellas, otros piezas secundarias en su momento y alguno incluso sería debutante. Pero tengo tantas ganas de hacer un vídeo como este que lo vamos a traer aquí al canal. Si te gustan este tipo de locuras, porque va a ser un equipo que incluso os puedo preguntar si este equipo ganaría la Euroliga de la 23-24 o incluso esta misma Euroliga que se va a disputar. Os leo por aquí abajo en comentarios. Me gustaría hacer un segundo vídeo con más nombres, porque también podríamos meter jugadores NBA americanos, norteamericanos mejor dicho, que podrían venir a Europa y ser dominantes. Os dejo aquí, en vuestras manos está, botón de like, botón de suscripción, comentarios, bueno, ya sabéis, reventar, porque el mes de marzo ya empezamos a hablar mucho de lo que es el próximo verano, hablamos mucho de cómo están los momentos calientes de las competiciones y aquí lo contamos todo. Bien, he distribuido el equipo en 3 interiores puros, 2 bases y el resto escolta, alero, a la pivot, un poco jugadores más de diferentes posiciones. Es cierto que en la posición de base hay menos nivel, en mi opinión, ahora os lo voy a explicar, y que me permita, además el primero que va a aparecer en el listado, pero en el 5, por ejemplo, hay mucho y en las posiciones de 2, 3 y 4 hay una barbaridad de nivel. Es una selección personal, basada un poco en la imagen que hemos tenido de ellos en Europa, en competiciones FIBA, Eurobasket, Mundiales, Juegos Olímpicos y un poco el feedback que hemos tenido de ellos viéndoles jugar a ese nivel. Pero creo que puede haber unos cuantos, y el segundo vídeo que os comentaba puede ser una muy buena opción. Como bases, tengo 2 jugadores, y os digo que el nivel no es muy alto. Uno porque es muy veterano, y el otro porque nunca le hemos visto, más allá del Mundo Básquet 2019, ser un jugador importante con su selección. Frank Ntilikina, jugador francés, y Goran Dragic. Por eso he dicho que me disculpe Goran Dragic, que ya sabéis que soy absoluto fan del juego del veterano jugador esloveno. Bueno, Goran Dragic en el momento que grabó el vídeo ha sido cortado por Chicago Bulls, se va a quedar en la NBA a un 99%, yo creo que él está muy a gusto con el estilo de vida americano, pero sería una gozada verle un año jugando en Euroliga. Tenemos la opción, le vimos jugar en Olimpia Ljubljana, le vimos jugar era Polaris Wall en aquel momento Murcia, ¿no? Si no me equivoco, en Baskonia llegó en aquel lockout y jugó creo que 2 partidos de la mano de Dusko Ivanovic y no tuvo apenas protagonismo, pero está claro que si llegase a Europa, ya lo vimos en el último Eurobasket, sigue siendo un jugador que marca diferencias por la potencia, por su lanzamiento exterior, por su personalidad, por su verticalidad pese a la edad que tiene y su liderazgo, porque yo creo que es un líder que, sobre todo el Eurobasket 2017, le encumbra como uno de los grandes líderes de lo que es su selección, en este caso Eslovenia, donde ahora, bueno, pues el jefe total es Luka Doncic. Y el otro es Frank Ntilikina, un perfil más defensivo. Yo creo que no sé si sería dominante, pero sí sería un muy buen jugador de rotación para muchos equipos. Pienso, por ejemplo, en Mónaco, pienso Partizan de Belgrado, pienso equipos de este estilo, ¿no? Un poco que quieran tener una pieza determinante desde el banco. Yo no le veo ahora mismo, por lo que le he visto en NBA y lo que le pude ver en baloncesto FIBA, dominante a nivel de dirección de juego. No es Dragic en este sentido, pero sí es un buen jugador y para mí tendría que estar en este listado. Y a partir de aquí meto opciones muy buenas y que os van a gustar. Vamos a ir ya con escoltas, aleros y a la pivot. Evan Fournier, que firmó un contratazo y está dando palmas. Que firmó un contratazo y está, bueno, pues viéndolas venir en la NBA. Furkan Korkmaz, un poco el regreso de un especialista en el tiro, que a este sí lo vimos jugar con el EFES y lo hizo bastante bien, y era un jugador que daba la sensación de que iba a tener un gran futuro. En Estados Unidos este perfil de jugador funciona muy bien, pero yo creo que si llegase a un EFES o un Fenerbahce les daría un salto de calidad absolutamente brutal. De Fournier tampoco voy a decir mucho más, porque es una estrella cuando viene a jugar con su selección, elegido siempre mejores quintetos, siendo un jugador muy importante. Es Sviatoslav Mikhailiuk, que le vimos jugar el Eurobasket con Ucrania, nos maravilló, este jugador con muy buena mano, que había pasado por Detroit, Lakers y tal. A mí me encanta, yo creo que estamos más cerca de poder verle en Europa y creo que es de estos jugadores que sí marcaría diferencias porque no lo hemos visto jugar en Euroliga. Este es uno de los nombres que mete aquí como un debutante, una opción, bueno, que dejo ahí por delante. Ya vamos 5 nombres, contando los bases. Juancho Hernán Gómez, que hemos hablado de él en los últimos días en el canal,
profesional, que puede jugar a caballo entre el 3 y el 4, me parece una opción súper real y súper factible para poder ver en el viejo continente. Yo me acuerdo cuando era pequeño, que además este ha sido uno de los motivos por los que he hecho el vídeo, que yo hacía esto en mi cabeza, no había YouTube y yo me imaginaba, decía, si bien este jugador sería bueno en Europa, que viene de la NBA, que está haciendo estos números, bueno, pues esto lo estoy llevando a la realidad y lo hacemos aquí en el canal. Sandro Mamukelashvili, que ya sabéis que es una debilidad personal, el jugador georgiano que ha sido cortado por los Bucks recientemente, me encantaría verlo en Europa. Personalmente me gustaría verlo en la Liga CB, ya fuera por ejemplo un Valencia o un Baskonia, por ejemplo. Creo que es un jugador que necesitaría un año o dos de salto definitivo, pero lo que le hemos visto por su polivalencia, por cómo echaba al suelo, por lo fuerte que es físicamente, estaríamos hablando de un 3-4 dominante, de verdad creo, en el baloncesto continental. Davis Bertans, el hermano de Dairis Bertans, que lo tenemos en el Betis, que, bueno, pues yo entiendo que no se quiera volver porque firmó uno de los grandes contratos, comparación calidad-precio de todo el baloncesto mundial, porque fue un contrato muy, muy alto, un único y gran especialista en el tiro, pero no mucho más. Pasó por Partizan, pasó por Baskonia, creo que es un muy buen jugador, pero que sería un rol de esos especialistas en el tiro que le podrían funcionar muy bien a muchos equipos. Tiene sangre caliente, es un jugador caliente, pero creo que en NBA se queda un poquito corto en cuanto a nivel. Y para mí otro que es Simone Fontecchio, que lo conozco muy bien también de su etapa en Vitoria, Alba Berlín, que en Utah Jazz, bueno, pues tiene su protagonismo, pero bueno, pues tampoco es una estrella. Ya veis que todos los nombres que elijo son jugadores que están venidos a menos en NBA y que creo que en Europa podrían funcionar muy bien. Y por dentro os pongo tres perfiles. Uno que es Vlatko Čančar, el esloveno, que renovó con Denver Nuggets el pasado verano, pero que sigue siendo un jugador que cada vez que lo vemos con la selección muestra la sensación de ser un jugador muy bueno. Estuvo en etapa en Burgos, fue campeón de Europa en 2017, en Euroliga no le hemos visto jugar nunca. Otro es Billy Hernán Gómez, que tenía que aparecer en este listado, o sea, sin duda Billy, creo que si viniera a Europa sería un pívot de los que marcaría diferencias, y yo creo que miraría de tú a Walter Tavares, de verdad lo creo, porque es cierto que en defensa Tavares es el mejor y ahí Billy no llega a ese nivel, pero yo creo que es un jugador que en ataque les daría mucho, así que yo ahí lo dejo. Y el otro, uno de vuestros favoritos, que hablamos de él en el canal con Usman Garuba, Boban Marjanovic. Sí, señor, Boban Marjanovic molaría mucho volver a ver en Europa, porque yo tuve la oportunidad de hacerle partidos cuando estaba en Estrella Roja de Belgrado, y es de esos jugadores que cuando les ves en el campo dices, madre mía, qué jugador, qué mate sin saltar, qué domine en aquel Estrella Roja. Yo no sé qué tipo de contexto le favorecería más, pero es un jugador por el que merece la pena cambiar tu plan de partido para tenerle, porque cerca del aro es dominante, porque él se gira y se mueve muy bien, no tener 3 segundos en defensa le convierte en un jugador muy útil, cosa que en la NBA pues tiene muchas más dificultades, y yo creo que está en un momento ya de su carrera para darte un par de añitos más en Europa a muy buen nivel, aunque se ha adaptado muy bien a la vida americana, es un rey del humor también por allí. Bueno, me alegro mucho por Boban porque me da la sensación de ser muy buen tío y que le está yendo bien. Pero fijaros qué equipo, os presento un quinteto, por ejemplo, con Dragic, Fournier, Mamukelashvili, Billy Hernán Gómez y Juancho Hernán Gómez. Estamos hablando de un nivel muy alto, teniendo de sexto hombre a Sviatoslav Mihailiuk, un tirador como Furkan Korkmaz, un base defensivo como Frank Ntilikina, a Marjanovic como factor diferencial saliendo desde el banco. ¿Creéis que este equipo le daría para ganar la Euroliga? Yo os lo digo abiertamente, sí y bastante, porque tiene físico, porque tiene talento, porque tiene equilibrio entre experiencia y haber jugado pocos partidos en la élite, pero tiene mucha ilusión. Creo que hay jugadores de talento único aquí, Mihailiuk, Fournier, Mamukelashvili, Billy, Hernán Gómez, Marjanovic, son jugadores especiales de verdad, y a mí me da la sensación de que sería un equipo muy competitivo para la Euroliga. Me apetecía hacer un contenido como este, a veces de vez en cuando también fantasear es lo bonito, y es cierto que hemos hablado de jugadores que no están al alto nivel ahora mismo en NBA, pero sí de jugadores muy buenos, incluso alguno pues ha llegado a ser All-Star, pero bueno, pues jugadores que de verdad merece la pena hablar de ellos y analizarlos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué jugador es vuestro favorito de los 12 que os he propuesto? ¿Me falta alguno más por meter en la lista? Nos vemos en el próximo vídeo y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.